Ya. Bienvenidos a la clase del día de hoy, el día 24 de agosto de 2020. ¿Qué pasa, Abdiel? ¿La reunión es por Zoom o hay que ir al colegio? No, por Zoom. Ah, sí, estás ahí. No. Recuerden que no hay nada presencial en el colegio, sino es retirar algún material o algo que sea de forma parcializada, pero no hay nada grupal que se haga en el colegio. Entonces, como les decía, bienvenido a la clase del día 24 de agosto y día lunes. Vamos a ver la guía número 4 de la unidad 1 del Liceo Bicentenario, que dice que debemos realizar operaciones básicas con números racionales de manera simbólica. Simbólica significa que vamos a tener que hacer ya no con dibujos, no con animaciones, sino que con números propiamente tal. Eso es lo simbólico en matemáticas, los símbolos que serían los números y las representaciones gráficas que tienen estos números. Antes de comenzar con la guía, vamos a comenzar con un video a ver si despertamos la motivación en alguien y quiere participar, quiere hacer cosas el día de mañana. ¿Se ve, cierto? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. ¿No tiene que serlo? ¡Seguro que sí! Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días. Era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre.
Ya. Quizás que no he visto. O sea, muchos hemos visto las películas de Rocky Balboa, ¿cierto? De Sylvester Stallone, sobre todo aquellos que somos un poco mayores. Ya, pero nos deja una enseñanza, si bien es una película, es ficción, pues nos deja una enseñanza. Muchas veces culpamos al resto de las cosas que nosotros no podemos hacer o no hacemos. Culpamos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi profesor, a mi compañero. Y si a veces nos dejásemos de hacer eso, quizás podríamos lograr muchas más cosas o lograr lo que realmente nos proponemos. ¿Ya? Eso es principalmente o lo que nos quiere decir en este caso esa motivación o este extracto en la película que dice que dejes de buscar excusas. Si tú quieres lograr algo, anda, búscalo, pero tienes que estar dispuesto a todo lo que puede significar. Lo que muchas veces yo le he dicho, si empezamos antes de querer hacer algo, empezamos a ver cuál va a ser el costo, muchas veces no lo vamos a lograr. Una vez que lleguemos arriba, a la cima, podemos decir, esto fue lo que hice para poder llegar a donde quería. Y hay que estar dispuesto a aguantar los embates de la vida. No siempre es fácil. Y por eso no todos logran, en este caso, el éxito. Hoy día parece que tenemos mucha mayor convocatoria. 15, 17, 20 estudiantes. Estamos mucho mejor. Esperemos que se conecten algunos más. Hoy día un estudiante me dice, profesor, no sé si me puedo conectar a todas las clases porque voy a empezar a trabajar. Yo le dije, lo felicito por una parte por el trabajo, porque el trabajo siempre es importante, sobre todo si la situación económica no es la óptima para la familia, pero también no olvidar que la primera prioridad de ustedes debe ser el estudio, sobre todo a su edad todavía. Ya, así que ahí vamos a buscar la forma de que él pueda estar presente igual en las clases. Entonces, vamos a compartir nuevamente pantalla y ahora vamos a ver un video, pero vamos a ver un video acerca de los números racionales, donde nos van a explicar de forma un poquito más entretenida qué son, cuáles son los tipos de números racionales, qué son los números irracionales, y así podemos ir despejando dudas que pueden haber quedado en la clase anterior. Entonces comenzamos. Naturales son los más básicos. Hola, vamos a hacer un resumen rapidito. Ya vimos que los números naturales son los más básicos. Podría decirse que son los primeros que se descubrieron, pues son los que utilizamos para contar, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, ¿no? Después el ser humano, en aquel entonces, pues, cuando estaban descubriendo esto, vio que había un número 0 y números negativos. Entonces ya no nada más se contaba a partir del 1 hacia adelante, sino que ya había un 0 y se contaba hacia el lado contrario, ¿no? En números negativos. Entonces ampliaron el campo de las matemáticas y a este conjunto le llamaron números enteros, ¿sale? Después, ¿qué pasó? Bueno, ya no bastaba nada más con números enteros, o sea, positivos, negativos y ceros, sino que había que dividirlos y había raciones. Entonces de aquí vienen ya los números racionales. Por ejemplo, imagínate que en aquel entonces tienen una naranja, ¿no? Esto pues es una naranja y pertenece, por ejemplo, al número, a los números naturales, que es 1, o números enteros positivos. Pero ¿qué pasa si dividieron en aquel entonces la naranja y dijeron, chin, ¿qué número es, no? Bueno, pues ahora ahí para eso descubrieron los números racionales que se pueden escribir en forma de fracción. Básicamente las fracciones son esto. La mitad de una naranja es un medio y un medio equivale a 0.5. Y así podemos hacer con cualquier otra cosa. Por ejemplo, imagínate una barra de chocolate. La divides en 3 partes. Entonces tomas una de las partes. ¿Qué parte del chocolate te queda? Bueno, pues te queda 2 partes de 3 que se dividieron, o sea, 2/3 de la barra del chocolate. Entonces, imagínate, primero descubren los números así sencillitos, después agregan números negativos y 0, y después ven que se pueden dividir, y vienen las fracciones, y vienen los números decimales. Entonces el ser humano poco a poco fue descubriendo más números. Mira, vamos a ver ahora precisamente más acerca de los números racionales. Bueno, los números racionales se identifican con la letra Q mayúscula. La Q viene de una palabra en inglés que es quotient y significa cociente. Un número racional se escribe de la forma A sobre B. A esto también se le conoce como una fracción común, ¿sale? Bueno, mira,
A y B, dentro del formalismo, vamos a decir que pertenecen al conjunto de Z, es decir, de los números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en A como B puedes poner cualquier número de los enteros, o sea, ya sean negativos, sean positivos, pero hay una excepción, esta, que B sea diferente de 0. Esa es la única condición, ¿no? Tanto A como B puede ser cualquier número de los enteros, pero B tiene que ser diferente de 0. Mira, vamos a ver por qué. Una fracción muy común es un medio, con esta no hay problema, pero ¿qué pasa si quieres dividir 3 entre 0? Bueno, no tiene dividir, si tienes 3 y lo quieres dividir entre 0, pues no tiene sentido porque lo estás dividiendo entre nada, entonces no tiene sentido la división que estás realizando. Básicamente entonces los números racionales son fracciones, como estos ejemplos que tenemos aquí, ¿no? Y los números racionales nos dan equivalencias en números decimales o números enteros, depende de la fracción que tengamos. Por ejemplo, esta, 3 medios equivale a 1.5 y es un número decimal, ¿no? Esta fracción de menos 9 quintos equivale a menos 1.8. Bien, entonces tenemos decimales, ¿no? Pero por ejemplo esta, 8 cuartos, o sea 8 entre 4 es igual a 2. Entonces vemos que este resultado es un número entero también, ¿no? Entonces los números racionales abarcan lo que son números decimales, fracciones, números enteros, como por ejemplo el 2, a su vez también es un número natural, ¿no? Ahora vamos a ver de cuántas formas podemos representar un número racional. Por ejemplo, el 4. ¿De qué otra forma se puede representar? Bueno, una fracción de 16 entre 4 es el resultado de 4. Es básicamente lo mismo, ¿no? Los dos son 4, su valor absoluto. Otra forma sería 8 medios. 8 entre 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces, esa es otra forma. Una más, raíz cuadrada de 16. ¿Por qué raíz cuadrada de 16? Bueno, pues 4 por 4 es 16, entonces esta es otra forma de representar el número 4, ¿no? Entonces, como vemos, todas estas formas de representarse no quiere decir que sean distintos números. Al final todos son racionales. En los números racionales podemos encontrar sus equivalencias en decimales. Por ejemplo, un medio equivale a 0.5 y el decimal termina hasta ahí, ¿no? A esto se le conoce como decimal exacto, porque ya no hay más. Por ejemplo, 3 quintos, 0.6 y hasta ahí. 9 cuartos equivale a 2.25 y hasta ahí. ¿Por qué me refiero a esto que hasta ahí? Bueno, porque hay diferentes resultados. Por ejemplo, 7 tercios en esta fracción equivale a un número con un decimal que se repite infinitamente. Por ejemplo, por eso tiene esta línea arriba, ¿no? Que nos dice que se va a repetir infinitamente. Por ejemplo, entonces será 2.33333 y así hasta el infinito. Entonces, miren, otro ejemplo de la fracción 22 sobre 9, nuestro resultado es 2.44444 y así hasta el infinito. Entonces, a estos decimales se le conoce como decimal periódico puro, porque es un número, solo un número que se repite a sí mismo infinitamente, a diferencia de estos que terminan en uno solo, ¿no? Por ejemplo, 0.6 y hasta ahí. Por otra parte, miren, vamos a ver otro tipo de fracciones, que es por ejemplo 2 entre 27 equivale a 0.74, pero vemos aquí que por ejemplo la línea está sobre el decimal de los 3 números. Quiere decir que se va a repetir el 0.74 infinitamente. 0.74, 0.74, 0.74. ¿Sale? Este tipo de decimales es conocido como periódica mixta porque, pues bueno, tiene distintos números en su decimal. Por ejemplo, 0.74 son tres números, a diferencia de estos que se repiten infinitamente, ¿no? Por ejemplo, 245 entre 198 equivale a 1.2. El 2 se mantiene, pero la línea que marca el 3 y el 7 es el que se repite. 1.2, 37, 37, 37 y así hasta el infinito. El 37 se va a repetir. Entonces se conforma por un número y otras dos cifras que se van a repetir infinitamente. O sea, ya no va a cambiar. En resumen, los números racionales son los que pueden representarse de la forma A sobre B como fracción. Por ejemplo, 1.9, ¿por qué es racional? Porque se puede representar en forma de fracción. Es decir, si tú divides 19 entre 10, tu resultado pues va a ser de 1.9. Entonces, 1.9 y 19 sobre 10 es lo mismo. El 2, por ejemplo, el 2
¿por qué es racional? Pues puede representarse como 12 entre 6. Por ejemplo, 12 entre 6 pues equivale a 2. Entonces por eso es racional. El decimal 1.25 con decimales infinitos, que es 25, 25, 25, 25, puede representarse en fracción dividiendo 124 entre 99 y vamos a obtener el resultado de 1.25, 25, 25. Entonces los números que pueden representarse como A sobre B pues son números racionales. Pero ¿qué pasa si tenemos por ejemplo números con decimales como este, 1.41, 42, 13, 56, 2? Ok, ¿qué podemos encontrar aquí? Que no hay ningún periodo, no hay ningún número que se repite, es decir, por ejemplo como en este, ¿no? 25, 25, 25 se repiten, o por ejemplo aquí 1.9 y hasta ahí llega, ¿no? Pero aquí en este caso tenemos números así al azar que se van mezclando, ¿no? E infinitamente vamos a poder encontrar números que son así. A este tipo de números se les conoce como números irracionales. La característica de los números racionales es que son decimales infinitos que no tienen ningún periodo. Estos, por ejemplo, el número pi, ¿qué equivalencia tiene? Tiene 3.14, 15... 92, 6, 5, 4 y así los decimales de pi nunca terminan, pero no hay ningún periodo como aquí. Entonces, este tipo de números no hay forma de que se pueda representar en fracción, a diferencia de los números racionales. Por eso son irracionales. Los números irracionales no tienen una letra especial para designarlos. Nosotros vamos a utilizar la I mayúscula, que está totalmente aceptada, pero también existe otra forma de representarlos, que es la Q prima. Esta comita que le ponemos aquí nos diferencia de los que son los racionales. Así identificamos irracionales. Pero vamos a ocupar nosotros la I mayúscula. Es importante no confundir esta I con el conjunto de números imaginarios que ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, los números irracionales entonces son números con decimales infinitos y que no tienen ningún periodo, ¿vale? Por ejemplo, raíz cuadrada de 3 nos da un número irracional que es 1.73, 20, 50, 88 y así esto continúa infinito y infinito sin ningún tipo de periodo, ¿sale? Otro número que ya habíamos visto es el número pi, que sabemos que sus números son infinitos y no hay ningún tipo de periodo. Otro número irracional famoso es el número phi o el número áureo, que nos da resultado como 1.61, 80, 33, 48, así continúa. Importante, los números irracionales no pueden representarse en forma de fracción. Y es así como construimos nuestra clasificación de números reales. Vamos a ver, empezamos con los números naturales, que son los más básicos, los que utilizamos para contar y los primeros que descubrimos. Después descubrimos que había números negativos y había un número cero. Y después vimos que estos números se podían representar en formas de fracciones y obteníamos decimales, ya sea de distintos tipos. Y a estos son racionales. Y a los decimales que no podían representarse en forma de fracción, como los que acabamos de ver, ya los llamamos a estos irracionales, ¿no? Entonces, a todo este conjunto de números que encontramos, pues estos son los números reales. Quiere decir que todos estos, sea natural, sea entero, sea racional, sea irracional, es un número real. Ya. Espero haya ayudado y haya quedado un poco más claro el concepto de lo que es el número racional, de por qué surgieron, cuál es la necesidad de hablar de números racionales y no simplemente decir números así a secas, sino que ponerle un apellido. Ahora vamos a comenzar con la guía, que la voy a proyectar aquí, para poder comenzar a ver. Ya, miren, principalmente vamos a hacer ejercicios con números racionales, simplemente resolviendo. No es más que otra cosa que eso. Por ejemplo, el primero dice 12 dividido en menos 3. Entonces recuerden, cuando dividimos o multiplicamos números negativos con positivos, lo primero que hacemos es el signo, para estar seguro de cuál va a ser el resultado final. Entonces lo primero que vemos es que el 12 es positivo y que el número 3 es negativo. ¿Cómo nos debería quedar ese resultado? Negativo. Negativo, muy bien, Carolina. Y entonces, ahora divido 12 entre 3. ¿Cuánto me da? 4.
4. Y ya estoy listo con el primer ejercicio. Paso al siguiente. Menos 2 por menos 5. 10. 10. ¿Positivo o negativo, Abdiel? Positivo. Positivo. Muy bien. Menos 1 dividido en 1. 1 negativo. ¿Por qué negativo? ¿Por qué negativo? Porque hay un número negativo y uno positivo. Ya, perfecto. La regla funciona en multiplicación y división. Ya, muy bien. Ahora, siguiente ejercicio. Aquí comenzamos con el concepto de números decimales. Dice, Pedro viaja 109,15 kilómetros en bus y luego 6,25 kilómetros en auto para visitar a su abuela. ¿Cuántos kilómetros viaja Pedro en total? Entonces, ¿qué tendré que hacer? ¿Cuál es la operación que está implícita aquí? Joaquín, ¿cuál es la operación que debo realizar? Joaquín Monsalves, ¿cuál es la operación que debo realizar si me dice que Pedro primero viaja en bus una cantidad de kilómetros X y luego viaja en auto otra cantidad de kilómetros? ¿Cómo puedo saber la cantidad total de recorrido que tuvo? Sumando, creo. Sumando, creo, muy bien, sumando es. Entonces debo sumar 109,15 kilómetros sumados con 6,25 kilómetros. ¿Quién sabe o se acuerda cómo se suman los números decimales? ¿Alguien sabe o se acuerda cómo se suman los números decimales? ¿Hay que hacer algo especial? ¿Cómo se hace? ¿O qué se hace? Es una muy buena pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Poner los números decimales uno debajo del otro. Poner los números decimales uno debajo del otro. Muy bien, Maximiliano, lo felicito. Entonces vamos a hacer aquí con estos mismos. Vamos a poner uno debajo del otro. Así como los puse, ¿están bien puestos? Así como los puse, ¿están bien puestos? ¿O llevan una condición especial? Se tienen que alinear las comas. Se tienen que alinear las comas. Muy bien, Joaquín. Entonces, ahí sí quedarían bien puestos, ¿cierto? Y ahora no hago otra cosa más que sumar. Recuerden que a mí me pedían una suma. Que era 6,25. Entonces sumo 5 más 5. 10. Ya, 10. Vamos a ir al revés. 10. Entonces 0 acá y el 1 arriba del otro 1. Y ahora me queda 1 más 1 más 2. ¿Cuánto es? 4. 4, muy bien. Y 9 más 6, 15. 15. Entonces ahí va el 5. Y me sobra 1. Y 1 más 0, 1. y ahora 1 abajo, más nada, 1. 1. Entonces me queda 115 y ahí dejé un espacio por el 40. La coma se baja en el mismo orden donde estaba puesta, que sería ahí, y me queda que Pedro viajó 115,40 kilómetros para visitar a su abuela. Y eso es todo. Eso es lo que nosotros más o menos debiésemos haber recordado, saber, para poder enfrentar esta guía. Ahora llega el tiempo de poder sumar, restar números decimales. Y aquí vienen los ejemplos más o menos listos. Simplemente hay que ir viendo cuál es el algoritmo o la forma que utilizamos para poder realizar estas operaciones. Dice que Francisca
Al llegar a la cocina, encontró una receta. Los ingredientes listos para hacer un postre que dejó su mamá. ¿A quién le ha tocado cocinar en esta cuarentena? ¿A la profesora Beatriz? Sí, a mí yo también he cocinado, pero muy poco. Mi señora se encarga de cocinar todos los días porque cocina muy rico. ¿Alguien más le ha tocado a usted cocinar, chiquillo? Hacer un postre, ¿sí? Hacer, no sé, sopaipilla, calzones rotos en la tarde. El fin de semana es rico eso. Pan dulce. Pan nomás. ¿Ah? Pan y pan nomás. Pan también, perfecto también. Y ahí es donde entran las instrucciones y la cantidad que yo tengo que poner, pues. Uno tiene que saber matemática para cocinar, porque si le empieza a echar así al tuntún, le puede echar mucho de un ingrediente, poco de otro y al final no queda lo que uno estaba buscando. Entonces dice, la receta indicaba que se debían unir 1,3 kilos de harina con 0,5 kilos de sal. Chuta, que le van a echar sal a esta cuestión. Medio kilo de sal. Van a terminar enfermos de los riñones. ¿Vieron? Hay que tener cuidado. Más 0,8 kilogramos de almendra, 0,4 kilogramos de mantequilla, 0,005 kilogramos de bicarbonato, 0,0006 kilogramos de polvo de hornear, debería decir, porque si es gramos ya no sería absolutamente nada. De hornear y 2 huevos. También indicaba que por cada kilogramo de ingredientes secos se debía agregar 1,5 tazas de leche. ¿Se dan cuenta? Aquí puede ser una receta perfecta, puede ser riquísimo, pero si yo no sé qué significan estos números y no sé cómo se suman, cómo se utilizan, ¿cómo voy a saber cuántas tazas de leche debo agregar? Entonces el postre al final no me va a quedar como yo quería. Entonces dice, si se suman los ingredientes secos, ¿cuáles son? La harina, más la sal, más las almendras, más la mantequilla, más el... Ah, no, la mantequilla no es un ingrediente seco, eso no está ahí. Más el bicarbonato y más el polvo de hornear. Si yo lo sumo, me da 2,611. Eso es lo que me da, 2 kilos, 611. Se reúnen 2,611 kilogramos de ingredientes secos. Eso lo dice, se necesitan, por lo tanto, 2,611 por 1,5. ¿Ya? Entonces, eso es exactamente a 3,9 tazas de leche. Porque yo multipliqué 2,611 por 1,5. Entonces dice, para resolver una adición o sustracción de números racionales, considera lo siguiente. Si se representan como números enteros en suma o resta, como usualmente se hace. Simplemente sumo y resto de forma normal, de forma vertical, de forma horizontal, como a mí me acomoda más. Pero si se representan como decimales, se suman según el procedimiento que ya debiéramos conocer y se deben ordenar de manera vertical, alineando las comas y luego realizas el cálculo, tal cual nos dijo Joaquín. Maximiliano primero dijo se pone uno arriba del otro y Joaquín dijo después se alinean las comas para poder sumar. Si se representa como fracción, ocupas el procedimiento que utilizaste para sumar o restar fracciones anteriormente. Eso es buscar mínimo común múltiplo o mínimo común denominador. Esa es una de las formas de sumar fracciones. Entonces tengo 3 alternativas. Puedo sumar números enteros, sea el caso, puedo sumar números decimales o puedo sumar fracciones. Ahí obviamente yo tengo que ver qué sucede. Ahora, la adición o sustracción de dos números racionales puede dar como resultado un número entero. Repito, la suma o la resta de dos números racionales puede dar como resultado un número entero. ¿Existe esa posibilidad? ¿Alguna vez les ha dado un número entero al sumar o al restar números decimales? ¿O números racionales? ¿A alguien le ha resultado eso o no?
¿A nadie? Sí, dice la Cata. Sí se puede. ¿Y por qué? ¿Por qué puede dar ese resultado? ¿Por qué podría dar ese resultado? ¿Por qué nos podría dar número decimal? O es más, voy a cambiar. ¿Algún ejemplo que nos dé como resultado un número entero? ¿Al sumar qué decimales? A ver, ¿o qué racionales? ¿Aló? ¿Están ahí, chiquillos, o no? Pueden contestar, chiquillos. Micrófono, chat. Sí, estoy acá. Catalina. Cata Vallejo parece que la única que está en clase me dice 0,5 más 0,5. Ahí tiene un excelente ejemplo, Cata, la felicito, muy bien. Entonces ella me dice que sí, sí se puede. Sí se puede. Coma, y por ejemplo, si sumamos 0,5 más 0,5 nos da como resultado un entero. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. O sea, si nosotros sumamos o restamos números racionales, podemos encontrar resultados que sean números enteros. Por ejemplo, si tengo 1,5 y le quito 0,5, me va a dar 1. O si tengo 3,25 y le resto 1,25, me va a dar como resultado 2, que es un número entero. Y así voy a tener una cantidad de ejemplos que pueden ser infinitos. Yo voy a responder a veces no más, o si no me va a pasar lo mismo que en clase. ¿Qué le pasa en clase, hijo? Yo nunca me pescan con la respuesta. Nunca lo pesca con la respuesta, no me va a decir que yo. No. Nosotros siempre tomamos en cuenta, hijo. Si mientras más participen, mejor. Siguiente ejercicio. Dice, los estudiantes de séptimo de cierto colegio participaron en la campaña de reciclaje anual. El séptimo A recolectó 25,8 kilogramos de cartón. El séptimo B recolectó 35,5 kilogramos de papel y el séptimo C recolectó 15 kilogramos de plástico. ¿Cuántos kilogramos de producto para reciclaje recolectaron en total? ¿Alguien sabe cuántos podrán o cómo debiéramos hacer esto? Sumando. Sumando. Es sencillo como eso, porque si distintas personas, ya sea un curso, sea una agrupación, sea personas naturales, juntaron una cantidad, si yo sumo esas tres cantidades, me va a dar el resultado que yo busco. Entonces, aquí aplico la operación que me decía acá arriba. Si son números decimales, yo tengo que sumar de manera vertical y alinear la coma. Entonces yo pondría 25,8 y abajo tendría que poner 35,5 y abajo de eso 15. Y le puedo poner, si gusto, para un orden, coma 0, ¿ya? Porque recuerden que 15,0 es lo mismo que decir 15. Entonces ahí yo tendría mi ejercicio. Y tengo que sumar esos números. A ver, si yo sumo, ¿cómo me queda? El resultado 76,3. 76,3, muy bien, Abdiel. 76,3 me dice Abdiel que es. A ver, veamos qué es verdad. Ese es el resultado que me plantea Abdiel. Si yo sumo 8 más 5, ¿cuánto me da? 13. 13, ¿cierto? El 3 que dijo Abdiel y sobra 1 acá arriba. Y ahora si sumo 1 más 5 más 5 más 5, ¿cuánto me da? 16. 16, me sobra nuevamente 1 y ahí está el 6 que dijo Abdiel. 2 más 3 más 1 más 1. 7. 7. Por lo tanto, me da que se juntaron entre los tres cursos 76,3 kilogramos de material reciclable, ya sea cartón, ya sea papel o ya sea plástico. Se suman los tres y obtenemos el resultado final.
Siguiente ejercicio. Deme un segundo, déjenme subir aquí para... Dice que Josefa lleva 1,5 metros de cinta para un trabajo en la escuela. Como no todos llevan material, entrega un tercio a su amiga Gabriela, un tercio para Tomás y se deja el resto para ella. ¿Cuántas cintas, con cuántas cintas cuenta cada uno? Y aquí nos dice cómo se va haciendo. Josefa le regala un tercio de 1,5 metros de cinta a Gabriela, es decir, y aquí dice un tercio, que está ahí escrito, por 1,5, que es lo que yo debiese hacer. Ahora, el 1,5 lo transformaron a fracción, ya que el un tercio era una fracción, entonces nos quedó, como yo les expliqué, como es más de un entero, voy a tomar como décimo el entero y tengo 15 partes de estas 10. Entonces ahora multiplico, 1 por 5 son 15, 1 por 15 es 15, y 3 por 10 son 30. Y ahora lo que hicieron aquí fue dividir esa fracción. Nada más que eso. Entonces, el 15 en 30, ¿cuántas veces cabe? 0, no, ok. Pero un medio. Entonces aquí vamos a anotar nosotros la fracción para que esté un poquito más claro. Aquí vamos a anotar la fracción. Y va a ser un medio que es exactamente igual a, como dijo Maximiliano, 0,5. Entonces, ¿cuánto le regaló? 0,5 metros de su cinta. La misma cantidad que le regaló a Tomás. Le regaló 0,5 metros a Gabriela y le regaló 0,5 metros a su amigo Tomás. Entonces, en total va a regalar un metro, porque si yo le regalo medio metro a un compañero y medio metro a otro compañero, le estoy regalando un metro de la cantidad que yo tenía. Y ahora hacemos la diferencia, que ella tenía 1,5 metros y le quitó un metro que fue lo que regaló o que le prestó a sus compañeros. Por lo tanto, a ella también le quedan 0,5 metros de cinta. Y aquí viene otro pequeño recuadro donde nos explican acerca de los números racionales, cómo se multiplican y cómo se dividen. Si se representan con números enteros, los multiplicas de manera habitual, teniendo en cuenta la regla de los signos, que es lo que hicimos al principio. Si se representan como números decimales, lo multiplicas de manera habitual, considerando la posición de la coma como decimal, se desplaza de derecha a izquierda, tanto en lugares como decimales tenga el número de cifras. ¿Ya? Entonces eso es lo que hicimos el otro día también en la clase anterior. Multiplicábamos los números decimales y después contábamos cuántos dígitos habían después de la coma y así desplazábamos este resultado. Si se representan como fracción, podemos ocupar los procedimientos que ya utilizaste para multiplicar y dividir fracciones positivas o negativas, considerando que debes tener en cuenta la regla de los signos. Entonces, dijimos, si es multiplicación, es de forma paralela. Entonces, A dividido en B es una fracción multiplicada con C dividido en D, se multiplican hacia el lado, A por C y B por D. Y ahí obtengo los resultados que yo vaya a calcular de esta multiplicación. Recuerden que B y D siempre tienen que ser distintos de cero, porque si los denominadores son ceros, las fracciones ya no existen. Ahora, si yo estoy dividiendo dos fracciones, lo que debo hacer es aplicar el proceso inverso, que es la multiplicación. Para eso, doy vuelta a mi segunda fracción, o sea, el valor que estaba abajo en la segunda fracción pasa arriba, como se ve aquí en el ejemplo, y el valor que estaba arriba pasa abajo. Y ahora multiplico de forma paralela. Entonces me queda A por D y me queda B por C. Y siempre tienen que ser los denominadores distintos de cero. Veamos si comprendimos primero dice, la multiplicación o división de dos números racionales puede dar como resultado un número entero. Viene una nueva pregunta. Delante nos preguntaron por la suma y por la resta. Ahora nos están preguntando si al multiplicar o al dividir dos números racionales puede dar como resultado un número entero. ¿Podrá suceder eso?
¿Tendremos algún ejemplo donde ocurra eso? ¿No? ¿No hay ningún ejemplo? Profesora Beatriz, ¿usted no tiene ningún ejemplo? Por ejemplo, no tengo a mano uno. Por ejemplo, puede ser multiplicar. A ver, aquí veamos el chat antes de decir nosotros la respuesta. 1,25 por 4, por ejemplo, nos dice aquí la Cata nuevamente aportando ahí 1,25 por 4. Eso nos está aportando la Cata. Multipliquemos. 4 por 5, 20. 20. Sobran 2. Luego, 4 por 2, 10. No, 8. 8. Y se le suman 2, son 10. Perfecto. Entonces, nuevamente, y me sobra 1. 5. 4 por 1, 4. Si le sumo 1, 5. 5. Entonces me quedan 5. Va. Me quedó 5. Entonces me queda 500. Pero recuerden que decía la regla que si yo multiplico un número decimal, tengo que ver cuántos números decimales tenía. Arriba tenía 2, ¿cierto? Que es lo de que está después de la coma, el 25. Entonces acá abajo cuento 2 espacios y ubico mi coma. Como no hay ningún número, se borran los ceros. Como no hay ningún número, muy bien, Abdiel, se borran los ceros y el resultado final de mi multiplicación sería 5. O sea, ¿existen números o existe en la multiplicación dos números racionales que me dé como resultado un número entero? Sí, acá hay uno. Sí. Y ahí tenemos un ejemplo muy bien concreto. Por ejemplo, yo les podría dar otro. Y que va a ser, van a decir, pero profe, eso es trampa. Por ejemplo, uno muy común, muy sencillo, se le ocurre a cualquiera en realidad. Podría ser multiplicar, por ejemplo, 3 medios por 2 tercios. Estoy multiplicando dos números racionales puros, podría decir yo, que no tienen otra concepción de número entero ni nada por el estilo, los estoy multiplicando. Hagamos la multiplicación. ¿Cómo se hace cuando son dos fracciones? ¿Se hace multiplicación para el lado nomás? Se hace multiplicación para el lado. Muy bien, Abdiel. Entonces, 3 por 2, 6. 6. 3 por 2 son 6. Entonces arriba me queda 6. Y abajo me queda 2 por 3. ¿Cuánto es eso? 6. Y eso va a ser igual a 6 dividido en 6. Un entero. Un entero. Entonces, tenemos que la multiplicación de estas dos fracciones nos dio como resultado un entero. Entonces, así yo podría seguir con ejemplos. Tenemos un ejemplo claro también de dos números racionales, que son dos fracciones, que como resultado me dan un número entero. Lo mismo puedo hacer con la división, ¿ya? Y también voy a encontrar números enteros. Y así puedo seguir dando ejemplos. Último, dice, calcula el resultado. Yo estoy diciendo esto. Calcula el valor de 5 octavos dividido en menos un cuarto. ¿Qué debo hacer aquí primero, Joaquín? Estoy dividiendo estas dos fracciones, una positiva y una negativa. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Pasar el 4 para arriba y bajar el 1. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es pasar el 4 para arriba. No, poner el 5 octavos y después pasar el número. Ya, perfecto. Entonces 5 octavos por... Y aquí vamos... me equivoqué.
Apreté más arriba. Era ahí. Entonces aquí pongo el 4 arriba y el 1 abajo, como bien dice Maximiliano. 4 Pero negativo. recuerden, el 1 era negativo, pero casi siempre el negativo queda arriba. Es por una convención significa un acuerdo entre matemáticos simplemente. ¿Ya? No es por otra cosa. Siempre el símbolo, porque la fracción completa es negativa, pero siempre se deja el menos arriba. Entonces, me queda 5 por menos 4. ¿Cuánto me da eso? Menos 20. Menos 20. Menos 20. Y ahora me queda 8 por 1. 8. 8. 8. ¿Puedo simplificar esta fracción? ¿Existe algún número que divida al mismo tiempo arriba y abajo? 4. 4. El 4, perfecto. 20 dividido en 4, ¿cuánto es? 5. 5, perfecto. ¿Y 8 dividido en 4? 2. 2. Entonces me da menos 5 medios. Como resultado del número decimal, ¿cuánto sería eso? ¿Cómo lo calculo? Va a ser menos 2,5. Muy bien, Abdiel. ¿Cómo lo calculo? Aquí abajo lo podemos hacer. Yo lo voy a calcular dividiendo. Para eso vamos a tomar el lapicito para poder hacerlo. Entonces tenemos menos 5 dividido en 2. Entonces, ¿el 2 cabe en el 5? Sí. No. 2 veces. Ah, sí. 2 veces. 2 por 2 son 4. ¿Cierto? Entonces me sobra una. Ahora, ¿el 2 cabe en el 1? No. Coloco coma y le agrego un 0. 0. ¿Y el 2 cabe en el 10? 2 por 2, 4. 5 veces. 5 veces. Y ahí me da como resultado 2,5. Menos 2,5. Y como era negativo, me queda menos 2,5. Esa es la explicación de por qué yo puedo decir que menos 5 medios es menos 2,5. En este caso, resultó como un juego de palabras o de números que al final el resultado quedan los mismos números al revés. Pero no es que siempre sea así, eso es un caso puntual que sucedió en este momento, ¿ya? Y ahora ya vienen los ejercicios que ustedes debiesen realizar. Son sumas, multiplicaciones y restas de números decimales y fracciones. Y esto es lo que debiésemos realizar de forma o de manera independiente para poder entregar esta guía. Ya, por ejemplo, en la 2, voy a explicar la 2, porque la primera es simplemente hacer la operación. Ya, pero en la 2 dice, completa la siguiente torre de ladrillos sabiendo que el valor numérico de cada ladrillo se obtiene sumando los dos que están inmediatamente abajo. Entonces, yo voy a tener que ir viendo e ir formando los pares que a mí me sirven. Yo tendría que sumar 1,005 más 0,68 y ese resultado va a ir ahí. Va a ir en ese cuadrito. Después, yo sumo estos dos, que son 1,005 más 2,1, y ese resultado debe ir... ¿Cuánto sería? 3105. Ya, 3105 o 3,105, porque recuerden que es un decimal. Sería el resultado de haber sumado esos dos valores. Y ahora el resultado de sumar 2,1 más 0,02 me va a dar como resultado ese valor que me falta al medio. Y ahí ya comienzo a subir en la torre y puedo llegar al resultado final. Pero es eso lo que debo hacer. Y así yo voy completando la parte de la guía. Como yo les decía, esto es lo que ustedes deben realizar de manera personal. Por lo tanto, nosotros son 5 para las 3, ya llegamos hasta aquí, terminamos con nuestra clase, trabajamos toda la guía, lo que hablaba con respecto a la práctica guiada, a la práctica guiada, a la actividad de conocimientos previos y al chequeo de la comprensión. Ahora nos queda solamente que es individual.
ya sabemos cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y dividir números racionales. Ahora tenemos que comprobarlo resolviendo esta guía. Los felicito por participar, por conectarse. Nuevamente hemos visto aumentar la cantidad de personas que tuvimos conectados a pesar de los problemas de conexión que hay para algunos, pero nuevamente estamos en los niveles que estábamos acostumbrados con el curso. Así que los insto a seguir trabajando y a poder entregar sus guías los días viernes, también ir a retirar material para poder seguir retroalimentando y viendo cómo vamos avanzando. Creo que hoy día la clase quedó o fue más productiva que la clase anterior, pudimos obtener mejores resultados, hubo mayor comprensión, eso nos otorgó los videos que pudimos ver y las conversaciones. Antes que nos vayamos, no olvidar que tienen reunión el día jueves 27 a las 5 de la tarde. Profesora, ¿sí a las 5? Sí, a las 5 y mañana lenguaje a las 10. Y mañana, claro, mañana hay clase de lenguaje a las 10. ¿Ya? Nos vemos, que estén muy bien.